Muy buenos días, mi nombre es Hans Cabra y soy doctor en liderazgo educativo y estudios de política de la Universidad de Vermont en Estados Unidos. El día de hoy quiero socializar con ustedes los resultados de un artículo que se publicó en la revista LATAM y que tiene por título ¿Qué factores se relacionan con las brechas socioeconómicas de logro escolar entre niños y niñas en Bogotá, Colombia? Como pueden observar, he compartido el link del artículo en la presentación, así que los invito a que lo consulten. El objetivo de esta investigación fue entender cuáles son estos factores que están asociados a las brechas socioeconómicas de aprendizaje entre niños y niñas de grado quinto en Bogotá, Colombia. Para entender esto es importante comprender qué es la brecha escolar. Entonces, las brechas de rendimiento escolar se refieren a la disparidad en el rendimiento académico que experimentan grupos de estudiantes cuando se exponen a un entorno de aprendizaje. Esto básicamente quiere decir la brecha es la diferencia que existe entre aquellos estudiantes que tienen un rendimiento alto y aquellos que tienen un rendimiento bajo. La literatura en este tema es bastante amplia, pero puede resumirse en 5 categorías. Por un lado, estudios que hablan sobre la diferencia que existe entre las escuelas privadas y las escuelas públicas, y estas investigaciones señalan que los estudiantes que asisten a colegios privados obtienen mejores resultados académicos. También encontramos investigaciones que hablan sobre la pérdida de aprendizaje que se produce durante las vacaciones, y esas investigaciones indican que una vez los estudiantes salen de vacaciones se produce una pérdida de aprendizaje que afecta en su mayoría a estudiantes de escasos recursos. Por otro lado, encontramos investigaciones que hablan sobre la jornada escolar y sugieren que entre más larga sea la jornada escolar, mejores resultados académicos obtienen los estudiantes. Por otro lado, encontramos investigaciones que hablan sobre la calidad de las escuelas y sugieren que entre mejor dotada esté una escuela, mejores oportunidades de aprendizaje tendrán los estudiantes, lo cual incide en mejores resultados académicos. Y por último, tenemos investigaciones que hablan del impacto que tienen variables socioeconómicas en los resultados académicos. Todas estas investigaciones sugieren que los estudiantes que experimentan altos niveles de pobreza tienen una mayor probabilidad de obtener resultados académicos más bajos que aquellos estudiantes que, que no experimentan situaciones de pobreza. Con este contexto, esta investigación quiso responder las siguientes preguntas. Por un lado, ¿qué factores se relacionan con las brechas socioeconómicas de logro escolar entre niños y niñas en Bogotá? ¿Qué tan grande es la brecha? ¿Y qué intervenciones de política pueden implementarse para reducir la brecha? Para responder a estas preguntas se empleó los modelos de regresión multinivel, que son un tipo de estimación de mínimos cuadrados que tiene en cuenta el nivel de agregación de los datos. Este método se empleó para examinar qué tanto de la variación de los resultados en una prueba estandarizada llamada prueba Saber está asociado a características individuales como a características de las escuelas. Para hacer esto se empleó una base de datos que nos suministró el gobierno de Colombia, y se empleó la base de datos para el año 2017 porque es la base de datos más reciente. Algunas características de esta base de datos: por un lado, contiene información sobre rendimiento escolar, pero también información sociodemográfica sobre los estudiantes, y contiene información sobre las escuelas. Algunos datos que se emplearon para este artículo: entonces se empleó una submuestra de la base de datos que corresponde a los estudiantes de quinto grado de Bogotá. El número de estudiantes de quinto
que realizó esta prueba en el 2017 fue de 55.881 y para esto se empleó un software específico de análisis de datos. Sin embargo, este software solo puede analizar 7.000 observaciones a la vez, lo que implicó que tuviera que hacer una muestra aleatoria, lo cual me arrojó al final una muestra analítica, una muestra final de 6.932 estudiantes. Las variables dependientes para este estudio son los resultados en la prueba Saber para lenguaje y matemáticas. Es importante señalar que el rango de los puntajes para estas pruebas oscilan entre 100 y 500, siendo 100 el puntaje más bajo y 500 el puntaje más alto. En cuanto a las variables independientes se pueden agrupar en dos tipos. A nivel individual, utilicé el género del estudiante, la educación, el nivel educativo de la mamá del estudiante y el acceso a una lavadora y al internet en el hogar. A nivel grupal, utilicé variables relacionadas con los colegios, como por ejemplo la jornada, el tipo de colegio y la ubicación del colegio. ¿Qué tipo de análisis y validación se empleó? Por un lado, se realizó análisis de estadísticas descriptivas y análisis de correlación. Se realizaron pruebas T para examinar si existían diferencias significativas en los resultados por grupos de estudiantes y los modelos de regresión multinivel se emplearon para explorar las hipótesis de que las variables individuales y grupales estaban asociadas con el rendimiento escolar. Resultados. A nivel de las estadísticas descriptivas, encontré para las variables dependientes que los puntajes tanto de lenguaje como de matemáticas se encontraban distribuidos normalmente y que en su mayoría a los estudiantes les iba mejor en las pruebas de lenguaje. Frente a las variables independientes, encontré que la mayoría de estudiantes tiene acceso a lavadora, a internet, que la mayoría de estudiantes asisten a colegios públicos y que la mayoría de estudiantes asisten a colegios que operan en media jornada. Frente a los resultados de los modelos multinivel para lenguaje, encontré lo siguiente. Encontré que las variables educación de la madre, acceso a internet y acceso a una lavadora están asociadas positivamente con los resultados en lenguaje. Entonces, por ejemplo, logré identificar que la posesión de una lavadora en el hogar ayuda a mejorar los puntajes en lenguaje en promedio cerca de 10 puntos. Frente a las variables grupales, encontré que los estudiantes que asisten a colegios de jornada completa puntúan en promedio casi 15 puntos por encima de aquellos estudiantes que no asisten a este tipo de colegios. Y estos resultados son estadísticamente significativos. Para matemáticas, la situación fue muy similar. Encontré también que tanto la educación de la mamá y el acceso a internet y a una lavadora están asociados positivamente con el puntaje en matemáticas y, por ejemplo, aquellos estudiantes que tienen acceso a una lavadora en el hogar puntúan en promedio cerca de 9 puntos por encima que aquellos estudiantes que no tienen una lavadora. Para las variables grupales también encontré que el asistir a un colegio que opera en jornada completa está asociado positivamente con mejores resultados en matemáticas y, por ejemplo, los estudiantes que asisten a este tipo de colegios puntúan en promedio cerca de 24 puntos por encima que aquellos estudiantes que asisten a colegios de media jornada y estos resultados son estadísticamente significativos. ¿Qué nos dice
estos resultados. Entonces, por un lado, que los bienes de consumo como el Internet y la lavadora son buenos indicadores para medir pobreza y riqueza en el hogar. En cuanto al Internet, esto es importante porque nos indica que si bien el Internet es un bien de consumo que se encuentra inscrito en encuestas de calidad de vida, todavía existe una gran brecha y esto lo vimos, por ejemplo, durante la pandemia. Frente a la lavadora, es importante señalar que no muchas encuestas de calidad de vida mencionan o listan a la lavadora como un bien importante en el hogar, pero en esta investigación pues se observa que es un bien importante y los resultados corroboran estudios previos que aseguran que el acceso a una lavadora en el hogar está relacionado positivamente con resultados académicos. Limitaciones de este estudio. Por un lado, la selección de la muestra. Esto pudo afectar la varianza. Por ejemplo, no pudimos establecer relaciones entre escuelas urbanas y escuelas rurales porque la mayoría de estudiantes en Bogotá van a escuelas urbanas. Por otro lado, el número de variables seleccionadas. Las variables que se seleccionaron están asociadas con estrato socioeconómico, sin embargo, la base de datos tiene otro tipo de variables que también hubiesen podido incluirse. Y también la codificación de las variables. En esta investigación, la mayoría de las variables se codificaron como variables categóricas dicotómicas, lo cual pudo afectar el poder estadístico y la varianza de las estimaciones. Conclusiones. Por un lado, este estudio permitió explorar el impacto de otros indicadores en la brecha educativa, como el Internet y la lavadora. También este estudio permitió establecer que la brecha académica para lenguaje oscila entre 0.2 y 0.3 desviaciones estándar. Para matemáticas, esta brecha se situó en 0.4 desviaciones estándar. Además, este estudio nos permitió identificar que la jornada escolar tiene un efecto positivo en el rendimiento escolar. Recomendaciones. Por un lado, ampliar el acceso a Internet a familias de escasos recursos. Esto se puede hacer mediante subsidios a la demanda o mediante la utilización de la infraestructura existente como las escuelas o bibliotecas que se encuentran en las comunidades, en las diferentes comunidades. Por otro lado, otra recomendación es implementar programas comunitarios de acceso a lavadoras. Esto se puede hacer, por ejemplo, a través de la construcción de lavanderías comunitarias en sectores de escasos recursos. Otra recomendación es la financiación de programas de refuerzo escolar que puedan servir como una alternativa a extender la jornada escolar y también como un mecanismo para brindar oportunidades de acceso a bienes de consumo como el Internet o también como, por ejemplo, lavadoras. No siendo más, quiero agradecer a la revista Latam por este espacio y al público que muy atentamente ha participado de este evento científico. A continuación quiero compartirles mi correo si tienen alguna inquietud o si quieren comunicarse conmigo. Yo en estos momentos me encuentro realizando otras investigaciones para medir el impacto de los bienes de consumo en el aprendizaje y en la asistencia escolar. Entonces, si tienen alguna pregunta o si quieren de pronto realizar investigaciones conjuntas, también sería fenomenal contribuir mucho más al conocimiento en nuestra región. No siendo más, quiero agradecerles y espero que tengan un feliz día. Muchas gracias.